Sí. Aquí de nuevo, lo sé, no me rindo, tal vez. Y antes de empezar, quiero aclararte que este video solo es el principio de nuestra exploración científica. Y si quieres ser parte de este proyecto, mándame tus críticas por correo y eventualmente haré un grupo para que entre todos critiquemos esta teoría. Recuerda que las críticas son indispensables para analizar puntos de vista que pudieron pasar por alto. Y hoy espero realizar un aporte ya sea pequeño o grande a la teoría del volumen de atracción, gravitacional, electromagnético, etcétera, como quieran llamarlo. Yo prefiero llamarlo volumen de atracción o VA. Ya claro, esto son hipótesis que al final las llevaremos a cabo en experimentos reales. En efecto, al final del video demostraré con evidencia experimental sobre el comportamiento del VA y seguramente tendrás los materiales en casa para comprobarlo. Para comprender mejor esta teoría, haré dos laboratorios hipotéticos sobre el VA. Primero, crearemos un cuerpo en reposo con VA suficiente para que pueda atraer cuerpos, los llamaremos C1. Segundo, cubriremos a C1 con un aislante electromagnético que impida generar cualquier tipo de atracción. Tercero, retiraremos el aislante y analizaremos el comportamiento del VA de C1. Una vez realizado esto, vemos que C1 libera unos hilos de atracción tangentes al origen, que ubican el camino de atracción más corto. Les recuerdo que este primer laboratorio hipotético está hecho en reposo. En el segundo laboratorio hipotético, crearemos un cuerpo girando sobre su propio eje. Primero creamos un cuerpo con rotación constante sobre su propio eje y VA suficiente para que pueda atraer cuerpos, lo llamaremos C2. Segundo, cubriremos a C2 con el mismo aislante para evitar cualquier tipo de atracción. Tercero, removemos el aislante y analizaremos el comportamiento de aquel volumen. Una vez realizado esto, vemos que C2 libera hilos de atracción en forma de espiral desde su origen. Con esto se verifica que el VA de un cuerpo genera variaciones si está estático o en rotación. Ahora analizaremos qué pasa si un cuerpo X entra al VA de C1 y C2. Hipótesis 1. Agregamos el cuerpo llamado X al VA de C1. Se analiza que el cuerpo X es atraído por el hilo de atracción más cercano y como su forma es recta, llega directamente al origen. Hipótesis 2. Agregamos a X al VA de C2. Se analiza que el cuerpo X es atraído por el hilo de atracción más cercano al origen y como sus hilos de atracción tienen formas espirales, se va a desplazar en espiral a pesar de que se evidencie que existen caminos más cercanos. Por penúltimo, analizaremos qué pasa después de ser atraído. En C1, X queda constante y eventualmente se fusiona con C1. En C2, X eventualmente llega en forma de espiral y se fusiona con C2. Por último, agregamos velocidad a C1 y C2. En C1, X sería esquivado y su energía potencial se convierte en cinética, da unos ciclos, pero eventualmente llegaría a C1. En C2, X sería esquivado y su energía potencial se convierte en cinética y esa energía se suma con la energía del VA en rotación de C2 y en teoría debería orbitar de manera perfecta. Y si ilustramos el VA de C2 obtenemos los siguientes gráficos. Antes de dar las conclusiones mostraré los resultados del experimento C1 con C2 y además intenté que pudiera ser lo más sencillo posible para que cualquier persona pueda verificarlo en sus casas y saquen sus conclusiones sobre los hilos de atracción dentro del VA. Para realizarlo necesitaremos un imán, un objeto que pueda sentir la carga de aquel imán, en mi caso unos tornillos, un hilo para instalar un objeto de forma que quede estable y si tienen la facilidad de algo que puedan rotar el imán, podrán ver el comportamiento de los hilos de atracción. Según los gráficos y los videos, en esta teoría se puede explicar 4 cosas. El VA de un cuerpo puede variar dependiendo de la condición del mismo. 2. Que los materiales que entran al VA
tienden a ir a los hilos de mayor desplazamiento, es decir, que si entran a un VA que no se desplace tanto, van a ir bajando hasta quedar con el común denominador de los hilos de atracción, curiosamente como los anillos de Saturno. 3. El por qué orbitamos alrededor del Sol. 4. Esta más bien es una duda. ¿La luz se ve afectada por el UVA? Y si se ve afectada, o sea que la luz nos llega a nosotros en forma curva. Bueno, después lo responderemos. Y por último, muchas gracias por el video. Y si ven alguna incongruencia, no duden en dejar su crítica en los comentarios o por correo. Recuerden que a mí me encanta recibir críticas. Y no siendo más, buen día.